La era del cero compromiso. Vivimos en una época donde se puso de moda la falta de compromiso. El no querer nada serio está de moda. Tenemos charlas de madrugada a través de dispositivos móviles, pero donde hay que ganarse un lugar entre los cientos de contactos de esa persona a la que le escribes. Vivimos en un mundo en donde ya no es importante cocinar y servir comida caliente, y en vez de eso, usamos aplicaciones que entregan la comida fría y preparada en línea, sin el amor de un hogar. Una época de chismes de famosos, de niños con problemas visuales por usar demasiado el celular, de mensajes instantáneos en redes sociales, donde las primeras citas terminan entre sábanas y donde regalar flores es cosa del pasado. Donde ya nadie se enamora a primera vista, con plazas que lucen vacías y callejones que ya no escriben leyendas románticas. Una época de emociones, de alegría y risas, pero de mentes tristes y deprimidas. La mediocridad se ha convertido en nuestro plato fuerte de cada día. Vivimos en un mundo donde la fidelidad se ha convertido en un mito, en donde ya nadie cree en eso, donde pocos se atreven a amar porque parece mejor andar escondiendo el corazón por temor a salir lastimados. Ya nadie lee poesía, porque eso es cursi. Ahora en cambio se conquista con memes, bailando reggaetón o con imágenes de un cuerpo desnudo. Hemos caído tan bajo. Te tachan de intenso por querer a la antigua y forma real. Las cartas, los dibujos, cantar y beber un café en un atardecer ya no son algo común. Esta época donde asustamos al amor y le quitamos el derecho de hacernos la vida un poco más dulce y un poco mejor. Vivimos en la era del cero compromiso. Segunda de Timoteo 3:1-5. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será egoísta, avara, fanfarrona y arrogante. Serán blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles y enemigos de lo bueno. Serán traicioneros, temerarios, vanidosos y más amigos de los placeres que de Dios. Aparentarán ser religiosos, pero rechazarán el poder que podría hacerlos piadosos. Aléjate también de ellos. Soy de Dios. Dedicado a ellos. A ellos que muchas veces nadie les pregunta cómo están, cómo estuvo su día, si se han sentido bien, si desean conversar, si desean tiempo para descansar, si necesitan su espacio por un momento para estar solos. Ellos que también desean ser admirados, valorados, respetados y reconocidos por una mujer. Ellos que muchas veces en silencio guardan sus tristezas, sus inseguridades, sus frustraciones, sus inquietudes, sus miedos, sus tropiezos y sus errores. Ellos que van por ahí siendo una máquina de trabajo, simples proveedores que nadie ve el esfuerzo, los sacrificios, el esfuerzo que hacen por dar lo mejor en un hogar. Ellos que intentan controlar sus emociones para que nadie los vea llorar, porque crecieron en un mundo donde no debían llorar,
por el simple hecho de ser hombres. Ellos, que se hacen los valientes, los fuertes, cuando posiblemente en su interior se sienten abatidos, con angustia, tratando de liberarse de alguna tormenta y que necesitan contención. Ellos, que también han sufrido alguna desilusión, algún engaño, alguna infidelidad que les ha destrozado el corazón. Ellos que también sienten que necesitan ser rescatados, ser salvados, ser cuidados. Una mano que los sostenga, un hombro que les permita llorar y poder desahogarse. Un abrazo, un consejo, un te quiero, un te amo, un todo estará bien. Ellos, que no solo son una imagen de machos recios, que todo lo solucionan, que todo el tiempo deben trabajar. Ellos también son emocionalmente sensibles, desean ser aceptados, desean expresar sus emociones, desean ser reconocidos, desean ser amados y respetados. También necesitan de demostraciones, de detalles, ser enamorados, ser consentidos, ser mimados. Ellos no siempre deben dar seguridad, comprometerse, ser fieles, prometer, preocuparse de un hogar, pagar cuentas, llevar a pasear, invitar a un cine o a un restaurante. No siempre debe ser él quien lleve las flores, o el que conquista, o el que tome la iniciativa en el amor. Ellos, o mejor dicho, nosotros, también necesitamos como una mujer, porque tenemos emociones y un corazón. Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si caen, el uno levantará a su compañero. Ay del solo, que cuando caiga, no habrá segundo que lo levante. Una relación de pareja. Una relación de pareja no es lo que la mayoría piensa. No consiste en despertarse cada mañana para hacer el desayuno y comer juntos. No se trata solo de abrazos eternos en la cama y palabras dulces hasta quedarse dormidos. No es una casa limpia llena de risas y amor todos los días. Tampoco es perfección. Una relación de pareja es alguien que te roba todas las cobijas en la madrugada y ronca. A veces es un portazo, a veces mal genio o palabras duras. Es estar de repente y obstinadamente en desacuerdo, aceptar los momentos de silencio hasta que los corazones se curen y se perdonen. Es llegar a casa y encontrar a la misma persona todos los días. Es monotonía. Implica ropa sucia y cama sin hacer. Es orgullo cuando se trata de razones. Es tragarse las palabras molestas en lugar de decirlas en voz alta, para no lastimar al otro. Pero en esas experiencias amargas se encuentran los regalos más bellos. La relación de pareja es tener en tu vida a alguien que se preocupa por ti, a pesar de quién y cómo eres, a pesar de tus errores e imperfecciones. Es alguien que te ayuda en el duro trabajo de la vida. Es colaboración mutua, hacerse la cena juntos y sentarse tarde porque ambos tuvieron un día complicado. Es tener una crisis emocional y que tu pareja se acueste contigo, te sostenga, te abrace y te asegure que todo estará bien. ¿Y tú le crees? Se trata de seguir amando a alguien aunque a veces te vuelva absolutamente loco.
Amar a alguien no siempre es fácil. A veces es muy difícil, pero es increíble y reconfortante. En resumen, una de las mejores experiencias que jamás vivirás. Una relación de pareja será siempre una hermosa flor que, si se cuida adecuadamente, sabrá florecer incluso en el frío invierno. Primera de Corintios 13, 4-7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soy de Dios. El mago y el ratón. En un frondoso bosque habitaba un mago venerado, conocido por su bondad y sus poderes mágicos. Un día, mientras meditaba, un diminuto ratón cayó sobre su regazo, rescatado de las garras de un cuervo. «Por favor, protégeme», imploró el ratón. Conmovido, el mago cuidó al pequeño ratón, brindándole refugio y seguridad. Tiempo después, el ratón, convertido en objetivo de un gato, acudió aterrorizado al mago. Este, con un gesto de su magia, transformó al ratón en un gato, que vivió alegremente a su lado. Sin embargo, el destino siguió persiguiendo al nuevo gato. Ahora fue amenazado por un perro. Una vez más, buscó la protección del mago, quien, usando sus poderes mágicos, lo transformó en un valiente perro. El perro, leal y agradecido, acompañaba al mago en sus andanzas por el bosque. Pero una noche se encontró cara a cara con un tigre. Aterrado, corrió hacia el mago, quien, con sus poderes mágicos una vez más, convirtió al perro en un imponente tigre. El antiguo ratón ahora era un tigre. Se adentró en el bosque, reinando sin miedo. Sin embargo, los animales aún lo recordaban como un ratón y susurraban entre ellos: «Es solo un ratón convertido por la magia del mago. No hay que temerle». El tigre, frustrado por no ser tomado en serio y deseando librarse de su pasado, planeó matar al mago. Pero, antes de que pudiera actuar, el mago, intuyendo sus pensamientos, lo convirtió de nuevo en ratón. Moraleja: la gratitud es un valor esencial. Nunca debemos traicionar a quienes nos han ayudado en momentos de necesidad. Proverbios 17:13. El que devuelve mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Soy de Dios. 5 reflexiones hermosas, cortas, que te inspirarán. 1. Partimos llenos de vida, recuerdos, amor y experiencias. Dicen que solos llegamos y solos nos vamos, pero no es verdad. Nos vamos cargados de recuerdos, de risas, de besos y abrazos. Nos vamos con las manos llenas de experiencias, con la boca atiborrada de sabores y con la mente rebosante de conocimiento. No
no nos vamos solos, porque el día en que partimos, un pequeño trozo de los que nos amaron se muere con nosotros. Dos, nunca sabrás. Nunca sabrás si tu pareja te es fiel o no. Nunca sabrás si te quiere de verdad o no. Nunca sabrás si te dice la verdad, aún mirándote a los ojos. Solo te toca confiar. Y si algo sale mal, el propio destino será el que te mostrará si aquella persona es o no la indicada. Pero disfruta el momento que pueda brindarte. Sincero o no, por lo menos tú fuiste feliz y no fallaste. Ya verás que la vida se encarga de poner todo en su lugar. Tres, cuando una mujer te ama. Cuando una mujer te ama de verdad, ella te busca, te respeta, no te ignora, no busca celarte por cualquier cosa, te llama para preguntar si ya comiste o cómo estás. Te manda un mensajito para decirte que te extraña. Cuando una mujer te ama de verdad, preferiría primero tu amor que tu estatus bancario, raza o belleza. Sobre todo, cuando una mujer te ama, también se preocupa por tu vida espiritual y ora por ti. Cuatro, eligiendo la felicidad. No sé qué me depara el mañana, pero algo tengo claro. Quiero ser feliz. Mi enfoque está en esforzarme y luchar por mis sueños, en trabajar en mi crecimiento personal, en probar cosas nuevas y empezar de nuevo las veces que sea necesario. Me cuido y me permito pequeños placeres de vez en cuando. Tal vez el amor llegue a mi vida, o quizás continúe mi camino en solitario. En realidad, eso ya no me preocupa tanto. Lo esencial para mí es no perder el amor y la paz interior. Así que, bienvenidos sean aquellos que deseen quedarse y se lo merezcan. Y adiós a quienes deban partir. He comprendido que, pase lo que pase, busco mi felicidad. Si la vida me brinda compañía, será maravilloso. Y si no, disfrutaré igualmente del camino. Número 5. El despertar de su valor. Una mujer que tolera mucho antes de decir basta, lo hace porque ama profundamente. Perdona y busca soluciones, intentando mantener la relación estable. A menudo pasa por encima de su orgullo, inicia conversaciones difíciles y, en ocasiones, cierra los ojos ante ciertas situaciones. Todo en nombre del amor y la armonía. Pero hay algo que debes entender. El día que esa mujer descubra su verdadero valor y amor propio, el día en que firme y valientemente diga: hoy ha sido la última vez. Basta. Ese día será un punto de inflexión. En ese momento, ella se habrá dado cuenta de que merece más, que su dignidad y su felicidad son prioridades que no pueden ser comprometidas. Y te aseguro,
Una vez que esta mujer alcanza esta poderosa revelación de sí misma, una vez que toma la firme decisión de no tolerar menos de lo que se merece, habrás perdido su presencia en tu vida para siempre. Porque cuando una mujer abraza su valor, no hay vuelta atrás. Su fortaleza nace de un profundo conocimiento de su propio valor. Y eso es algo que no se puede deshacer ni ignorar. Filipenses 4:12-13. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, sea con estómago lleno o hambre, con abundancia o escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La telaraña en la cueva. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una oración al Creador. Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria diciendo: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Dios, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Y entonces abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, pero, en cambio, observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la araña había tapado toda la entrada. Y entonces, escondido el hombre, escuchó la conversación. «Entremos en esta cueva». «No, no hace falta. Mira, hay una telaraña. Es imposible que haya podido entrar en esta cueva sin romperla. Sigamos buscando en las otras». Reflexión. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas pequeñas cosas que se pueden volver grandes. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios en cambio nos pide confianza en Él, para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como que una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Algunas lecciones que nos deja esta historia. Una primera actitud ante aquello que nos acontece, tanto si a primera vista nos parece bueno o malo, es precipitarnos demasiado rápido en nuestros juicios. Casi todas las cosas que nos ocurren no son lo que parecen a primera vista, por lo que, sin conocer la totalidad o el final de la historia, es imposible extraer conclusiones definitivas sobre aquello que nos ha ocurrido. Lo único que nos aporta realizar un juicio de antemano es sufrimiento y desesperación. El hombre de esta historia no se podía imaginar que una pequeña araña sería la respuesta a su oración y el instrumento empleado por Dios para salvarle la vida.
aceptar que el misterio y la incertidumbre en todo aquello que nos sucede hace parte de nuestro peregrinaje en la tierra. No tenemos un libro de instrucciones que nos indiquen los efectos de todo aquello que nos ocurra. Ante una supuesta respuesta a una oración que no corresponde a nuestra lógica o deseo, enfadarnos o dejar de confiar en Dios porque nos parece negativo lo que acontece supone no asumir nuestras limitaciones en la comprensión de los acontecimientos. Es olvidar que a Dios no lo podemos encerrar en nuestras limitaciones humanas. La manera en que Dios actúa es algo que muchas veces no entra en los cálculos ni en los esquemas de gran cantidad de creyentes. Cuando oramos pidiendo a Dios su intervención, nos imaginamos y damos por sentado cuál debe ser la respuesta que recibiremos. En esta historia la respuesta no correspondió a lo que el hombre pedía. Como el humor hace parte de la vida, de haber respondido Dios a su oración, el hombre habría tenido otro problema, y es orar de nuevo pidiendo a Dios para su intervención, para que el muro desapareciera y pudiera salir de la cueva. A no ser que Dios decida explicarnos su respuesta en nuestra oración, lo cual no suele suceder. Los motivos y propósitos de su acción están fuera de los alcances mortales. Esto quiere decir, en términos prácticos, que muchas de nuestras preguntas que incorporan generalmente quejas del tipo ¿por qué?, no tienen respuesta. Comprender lo que Dios hace en nuestras vidas y en todo aquello que acontece en el mundo es tener expectativas de que entenderemos a la perfección cómo Él interviene. Esto es asumir un concepto equivocado de todo lo que nos enseña la Biblia sobre cómo se manifiesta Dios. Ya Job trató de interrogar a Dios sobre su comportamiento con él y se equivocó. Porque sus pensamientos no solo son desconocidos para los seres humanos, sino que en su mayor parte son impenetrables. Siempre existe el peligro de que la oración se convierta en un deseo de conquistar a Dios y que Él se adapte a lo que estamos convencidos, en lugar de esperar y confiar que su respuesta o su silencio se convierta en lo mejor para nuestra vida. Debemos recordar continuamente que la manera en que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad lo hace actualmente y lo hará en el futuro. Es un auténtico misterio. No podemos predecir el resultado de su intervención. Es por ello que la actitud de fe, cuando lo que ocurre no responde a lo que esperamos, debería de ser percibido como una oportunidad, incluso como una bendición que nos permita madurar, aprender y confiar en que, como dijo hace 2000 años el apóstol Pablo, en Romanos 8:28, todas las cosas ocurren para el bien de los que aman a Dios. Las preguntas que nos hacemos desde la fe pueden ser: ¿qué puede haber de positivo en lo ocurrido que no entiendo en este momento? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad se me presenta ante esta nueva situación que no es la que esperaba? Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.